Muy bien, querida iglesia, muy bien, queridos hermanos. Solamente decía yo, delante nos restan 3 días para terminar un nuevo año, ¿verdad? Estos días generalmente son días de mucha convulsión, ¿ya? La sociedad empieza a moverse de un lugar a otro, el tema de compra, de la cena, de algunas tradiciones que algunos consideran para pasar la noche de Año Nuevo. Otros, en tanto, hacemos evaluaciones, tanto grupales como personales. Son días de profunda reflexión, días de profundos pensamientos, en donde evaluamos cuán bueno o cuán malo puede hacer el año, o pudo haber sido. Las instituciones lo hacen, los gobiernos lo hacen. Las iglesias también deben considerar sus análisis para ver si sus metas y sus objetivos se cumplieron cuando se trazan al inicio de cada año. Hay varias formas de reflexionar. Se puede hacer en base a objetivos cumplidos que se trazan a inicio de cada año. O también se puede analizar a través de los frutos que hemos logrado cada uno de nosotros, ¿ya? Personales, pero también como iglesia, a través de los logros, pero también a través de las derrotas. Quizás muchos hoy día podrán decir, se nos va un año más, como si fuera una decepción. Y la actitud de entregar un año con dificultades, o con algunas vicisitudes que vivimos durante el año, ¿cierto?, nos hacen entender que muchas veces estamos tan preocupados de lo que sucede en nuestra vida diaria que nos olvidamos del futuro. Estamos tan obcecados en el día a día que nos olvidamos de las cosas y de los planteamientos que muchas veces nos ponemos. Otros dirán un año más, con tristezas. Este año vivimos cosas que probablemente no quisimos nunca vivir. A lo mejor tuvimos pérdida de algunos familiares, tuvimos pérdida de trabajo, ¿por qué no? Tuvimos pérdida de santidad, tuvimos pérdida en cuanto a buscar al Señor y a lo mejor retrocedimos en esos temas. Quizás crisis matrimoniales aparecieron en algunos casos, crisis familiares. Otros dirán, este año o el 2026 que comienza tiene que ser mejor que el anterior. Y seguimos buscando respuestas, y seguimos quejándonos ante el Señor, seguimos buscando algunas conclusiones que nos ayudarán a determinar cuán bueno o cuán malo quizás fue el año, a través de distintas amarguras que pudimos haber pasado. Y cuando vamos a la palabra, especialmente al Antiguo Testamento, nos encontramos con un hombre que tenía una condición muy similar. Jeremías, a quien la tradición primero judía y luego la tradición cristiana le ha atribuido el nombre del libro de Lamentaciones. Lamentaciones, como su nombre lo dice, es un libro de lamentos, es un libro de tristezas. Es un libro de penas, es un libro de preocupaciones y de dudas y de temores de un hombre natural como Jeremías, quien las expone en 5 capítulos, que cada uno de ellos nos va mostrando una pena tras otra pena. La tristeza de Jeremías tenía que ver con que el pueblo se había alejado de Dios y Dios ahora los estaba castigando fuertemente, llevándolos cautivos a Babilonia. La idea de los judíos, de ellos mismos, se creían un pueblo escogido por Dios que los condujo al siguiente pensamiento erróneo por lo demás, de que solamente ellos experimentarían cosas buenas, o a lo que en algún momento Moisés les llama las bendiciones de Dios. Los judíos por años se llenaron de autocomplacencia, fruto de esa mente exclusivista centrada demasiado en ellos mismos. Cuando Dios les dijo a Abraham que debían ser una gran nación porque a través de ella debían bendecir a las demás naciones, entonces cuando se conforman como nación pensaron que ellos eran el centro de la tierra y se olvidaron de Dios y fueron tras otros dioses y Dios los castigó porque Dios no tolera el pecado.
Se olvidaron de los pactos de Dios. Estaban sujetos a condiciones que su razón de ser como pueblo se les había olvidado. Ellos debían ser luz y salvación para los demás pueblos, para las demás naciones. Fue la decadencia moral del pueblo que finalmente los llevó a la destrucción. Esa mente y esa forma de ver las cosas que piensa que lo tiene todo, que no tiene necesidad de cambiar y que se considera a sí mismo el centro de la atención de los demás. Se creían el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, y hasta cierta razón era así. Dios los escogió como pueblo, los funda como nación, pero se habían olvidado de su propósito. Su propósito era bendecir a las demás naciones y se olvidaron de Dios. Sacaron a Dios de la escena principal, y eso es un peligro terrible. Sacar a Dios desde el centro de nuestras vidas, del centro de nuestra existencia. Hoy día no sucede algo distinto en nuestra nación, en nuestro mundo occidental. Hay una decadencia en Occidente terrible. Cada vez las personas, la gente se está alejando de Dios. Las iglesias están sufriendo crisis. Muchas de ellas se están cerrando en otros países del mundo. Muchos de ellos están siendo ocupadas como centros de eventos, como restaurantes. Se están cerrando porque hay una crisis de las personas que se da en la mente. La sociedad occidental, a veces que se confiesa vivir como cristiana o que se confiesa poner a Cristo en el centro de su vida, a veces nos olvidamos de eso y pensamos más en nuestro bienestar. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces nos hemos centrado en nosotros mismos. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Es que hemos perdido el sentido de misión por el cual hemos sido llamados, por el cual hemos sido ordenados. Esto ha provocado un relajo, una decadencia moral profunda en muchas iglesias en el mundo entero. Hay una decadencia no solamente económica, social, sino una decadencia valórica, una decadencia espiritual en las instituciones y también en la iglesia. Y en medio de esta tristeza, en medio de esta pena, en medio de este dolor que el profeta expone en los primeros 3 capítulos, llega un momento clave en la forma como él entiende ahora el castigo de Dios. Nótese que hasta el versículo 19, él todavía está hablando de su aflicción, de su abatimiento, del ajenjo y de la hiel, claro. Dice en el 18, perecieron mis fuerzas, pereció mi esperanza en Jehová. Dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y usted se empieza a leer hacia atrás, haciendo una lectura en reversa, el capítulo 2, el capítulo 1, se va a dar cuenta de la forma en que el profeta pone su intención ante Dios y cómo él expone su situación ante Dios. Pero llega al versículo 20 y pareciera ser que hay un switch que le cambia inmediatamente. Dice, lo tendré aún en memoria, porque a pesar de que mi alma está batida dentro de mí, dice, recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Porque si hay algo de lo que no podemos perdernos a 3 días de terminar el año, es la esperanza. Podremos haber tenido un año muy malo, con muchas pruebas, con muchas dificultades. Dios quizás nos quiso llevar por cosas que no quisiéramos vivir, pero aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía, cada uno de nosotros, entendiendo que hay una esperanza que nos invita a creer que sin duda estar con Dios es mejor que estar sin Dios. A pesar de todo eso, a pesar de la tristeza del profeta, él entiende que hay una esperanza en Dios. Hoy día hay mucha gente que piensa cualquier cosa. Incluso hay pensamientos de suicidio. Hay mucha gente que está incluso pensando en matarse en estos momentos, en quitarse la vida, porque los problemas y las situaciones a veces son más grandes de lo que ellos piensan. Pero la iglesia del Señor debe pensar como la mente de Cristo. ¿Qué pensamiento hoy día tenemos, iglesia? Porque lo que usted piense determina sus sentimientos, determina sus emociones y determina su voluntad.
Lo que usted piensa hoy día determina lo que hace. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Debemos cuidar nuestra mente. Hoy día vivimos en la generación de lo superficial, de lo estético. El valor de la imagen es más importante que el cuidado de la mente y del espíritu humano. Hay una enfermedad silenciosa que se llama las enfermedades mentales. Hay mucha gente que hoy día está enferma de la mente porque no han sabido descansar en Cristo. Pero la iglesia ofrece ese descanso a través de la palabra del Señor. Hoy día, al igual que Jeremías, hay mucha gente que está sufriendo de más en su forma de enfrentar la vida y los problemas que la vida nos presenta. Porque ¿sabe qué? La solución muchas veces no está en usted, la solución no está en mí. La solución siempre está en el Señor. Y en Él tenemos que aprender a descansar. Porque es Jesús nuestra razón de ser y nuestra plenitud. Porque esa plenitud la alcanzamos cuando dejamos a que Cristo sea el Señor de nuestra vida, a que Dios sea el Dios de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y de esa manera tenemos la mente de Cristo. Por eso que no es casualidad de que Jesús haya resumido los 10 mandamientos en 2. En primer lugar, amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con todo amamos a Dios. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el profeta, en el versículo 21, me gusta más una traducción que usa la Reina Valera, lo traduce como esto: recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, traduce en el versículo de otra forma, dice: pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza. Iglesia, yo no sé cómo fue su año. No sé cuántas tristezas, cuántas penas, cuántas preocupaciones, cuántas enfermedades, cuántos problemas tuvo que enfrentar. Pero al igual que Jeremías, en esta noche podemos decir: algo viene a mi mente que nos llena de esperanza. Y la mayor esperanza que tiene el Hijo del Señor es Cristo. Es el Señor. Él es el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. A través de esta palabra yo quiero decirle que en medio de situaciones difíciles, hermanos, iglesia, hay lugar para la esperanza y para la confianza. Y que precisamente esa confianza y esa esperanza es lo que nos sostiene en nuestra vida espiritual. Porque si no tuviéramos a Cristo, seguramente muchos de nosotros estaríamos acabados, terminados. Quizás estaríamos en psicólogos, en psiquiatras, pero hoy día a través de Cristo podemos descansar en nuestra vida espiritual. El profeta describe cómo esa esperanza se llena a través de algunos pensamientos que deben invadir nuestra vida espiritual y que de alguna forma también deben usted considerarlo en su vida espiritual. Y lo primero que hace el profeta en el versículo 22 es reconocer. Reconocer. Debemos reconocer, hermano. ¿Pero qué es reconocer? Lo que dice el profeta: la misericordia de Jehová. Por esa misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca decayeron, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, porque grande es la fidelidad del Señor. Por tanto, en Él esperaré. Reconocemos que la misericordia del Señor no cesan. La misericordia y el amor de Dios es una fuente inagotable para todos aquellos que quieran recibirla, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Reconocemos que su compasión no se termina nunca, nunca se agota. Reconocemos, y como lo hizo el profeta Jeremías, que la fidelidad de Dios se renueva todos los días. Y por esa fidelidad es que permanecemos usted y yo, y no hemos sido consumidos. Lo que para nosotros es determinante, para Dios resulta lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Lo que hoy día nosotros pensamos es finalmente lo que Dios trata de hacer en nuestra vida. A través de la fidelidad y la misericordia de Dios entendemos que Él nunca deja de amarnos, que su compasión es inagotable y es para siempre, hermano. ¿Y por qué es para siempre? Porque creemos en un Dios que es eterno. Fíjese que Moisés, quien escribe un salmo, el Salmo 90, en los primeros 2 versículos dice lo siguiente, hablando de la misericordia del Señor.
Señor, durante generaciones tú has sido nuestro refugio. Antes que se formasen los montes y se formase la tierra y el mundo surgiera, desde siempre tú eres Dios. Y de la misma manera en esta noche decimos lo mismo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre ha sido Dios en nuestra vida y es el Señor de nuestra vida. Hermanos, no olvidemos eso. Reconozcamos a un Dios que es eterno, un Dios que no olvida. Dios tarda, pero no olvida. Y a lo mejor lo que ha prometido para su vida y todavía no ha habido cumplimiento, siga creyendo, siga confiando, porque si es de Dios, entonces se va a cumplir. Este mismo Dios eterno también describe nuestra fragilidad y nuestra limitación. Porque si hay alguien que es frágil, ese es usted y soy yo. Somos seres limitados. Por eso que necesitamos a un Dios tan eterno, un Dios tan todopoderoso. No es lo que nosotros somos lo que nos llena de esperanza. No son nuestras capacidades, no son nuestros trabajos, no son nuestros esfuerzos. Y sí, ayudan, y sí, nos sirven en la vida, pero esas cosas son pasajeras. Dice Pablo que debemos mirar a Cristo, a las cosas de arriba, poner allí atención. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque la felicidad y el éxito de nuestra vida no están determinadas por lo que logramos acá abajo. La felicidad está determinada por lo que Dios hace en nosotros. ¿Será que hemos puesto la confianza en nosotros mismos a lo mejor? Y a lo mejor hoy día estamos confiando más en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, que confiando en el Señor. Quite Dios todo pensamiento ajeno, porque a veces tratamos de resolver los problemas sin la ayuda del Señor. Cuidado. Somos dependientes del Señor. En todo tiempo necesitamos de su ayuda. ¿O estamos tratando de vivir sin pecado por nuestros propios esfuerzos? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida de santidad. Pero no solamente con reconocer, el profeta también viene con una actitud de arrepentimiento, y ese es un pensamiento que hoy día debemos traer. Fíjese lo que dice en el versículo 40 que yo leí hace un rato atrás. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nosotros, y Él se pone como parte del pueblo, nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero tú nos perdonaste. Terminamos un año más y lo estamos terminando con arrepentimiento. Le hemos dicho al Señor que nos perdone por todo lo que no hicimos bien durante este año, que quizás pudimos haber hecho muchas cosas más y no hicimos, que a lo mejor hicimos cosas que no debimos haber hecho, pero solamente el Señor lo conoce, porque Él es el único que escudriña nuestro corazón. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para ver el pensamiento y el corazón del otro. Es curioso que a veces nos gustaría hacer una cosa, pero a veces decidimos hacer otra. Y dentro de esas decisiones que nos equivocamos, dice el apóstol Pablo que nadie busca a Dios, ninguno solo, no hay nadie que busque a Dios. Cada uno pereció en su camino, pero a través de la palabra hoy día Dios nos dice, busquémonos a Él, volvámonos a Él, escudriñemos nuestros corazones, escudriñe su corazón. Escudriñar significa revisar intensamente en lo interior, donde nadie más puede llegar que usted y el Señor Jesús. Seamos honestos en todo lo que hemos hecho bien, pero también en todo lo que hemos hecho mal. Iglesia, mientras hay vida, hay esperanza. Y en lugar de quejarnos de las cosas que pudimos haber hecho, pensemos en volvernos al Señor. Porque somos hombres, mujeres, que somos pecadores. Pero ¿sabe qué? Dice el profeta, que la mano del Señor, que el favor del Señor sigue ahí estando presente. Sus misericordias no se han acabado, Dios sigue estando presente. Tenemos esa tendencia en tiempos de calamidad para reflexionar en los comportamientos de otras personas. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y pareciera ser que estamos tan pendientes de cómo lo hacen los otros, pero nos olvidamos cómo está nuestro corazón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué te preocupas de la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes tú en el tuyo? Porque estamos tan preocupados muchas veces de reflexionar en los comportamientos de otros que nos olvidamos de mis comportamientos.
Nos olvidamos de hacer una introspección en nuestra vida, de reflexionar en arrepentimiento. Estamos tan preocupados de que los otros pidan perdón a Dios. ¿Y cómo está nuestra vida de perdón ante el Señor? Dios ha perdonado nuestra vida. Le hemos pedido perdón. Hemos sentido, evidenciado que Dios nos está perdonando y que Dios nos ha perdonado. Nuestros corazones deben ir con nuestras oraciones. Si las impresiones internas no responden a esas expresiones externas, entonces, ¿sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos burlando de Dios y nos engañamos a nosotros mismos, queriendo aparentar lo que no somos. Porque a veces estamos tan preocupados de la apariencia, de vernos tan lindos por fuera, que a veces tenemos un corazón podrido por dentro. Y perdóneme la expresión. Estamos tan preocupados de vernos lindos por fuera, que nos veamos hermosos, bien presentados, pero con un corazón lejos de Dios. Debemos volvernos ante el Señor con arrepentimiento. Una verdadera actitud de alguien que reconoce su falta ante Dios y no busca culpables en otro, es la actitud y la historia que Jesús nos contó. La historia del fariseo y el publicano. Se presentan ambos, dice la palabra en oración, porque se quería saber quién era justo entre ellos. Y Jesús le cuenta esta historia. Y mientras el fariseo, muy religioso, muy lindo por fuera, sepulcro blanqueado, le dijo el Señor, ¿cierto? Y por dentro está hecho cueva de ladrones. Y mientras el fariseo oraba y decía, gracias Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y seguramente el publicano estaba al lado y le hacía así para el lado. Y sabe que a veces nuestras oraciones son muy parecidas. Estamos tan preocupados del resto que nos olvidamos de que usted y yo también somos pecadores. Ayuno 2 veces a la semana, le dijo el fariseo. Voy casi todos los días a la iglesia, podríamos decir, eventualmente. Doy diezmo de todo lo que gano. Doy una ofrenda generosa, podríamos decir también. Y el publicano, lo único que decía, estando lejos, decía, y su humillación era tan importante que dice la palabra que no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio conmigo, pecador. Porque si hay una distinción, si hay una diferencia entre un hipócrita, un fariseo y un verdadero creyente, es reconocer que somos pecadores, reconocer el daño que hemos hecho, el daño que hemos generado estando lejos de Dios. La expresión escudriñar o revisar indica que debemos evaluarnos a la luz de las Escrituras, porque el arrepentimiento es una actitud interna del corazón. Arrepentirse significa voy por un camino, pero cometí una falta, cometí un error, yo ya no vuelvo por ese camino. Lo que a veces hacemos son solamente el remordimiento de la conciencia, pero arrepentirse significa no volver a pecar. Es básico que reconozcamos, como dice el versículo 42, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, pero tú nos perdonaste, dice el profeta. Es necesario, es básico que reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados. Y antes que termine el año, iglesia, hermanos, hágalo, abra su corazón ante el Señor. La gracia del Evangelio es que no tenemos que ir a un sacerdote para que Él nos dé el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 21. Hijitos míos, hablándole Juan a la iglesia, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Bueno, pero si pecas, dice el apóstol, entonces abogado tenemos en Cristo Jesús, Padre justo. Necesitamos ir en arrepentimiento y perdón. Pero yo no he pecado, puede decir alguien. Ya está pecando. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿De qué debemos arrepentirnos entonces? Primero, de haberle fallado a Dios durante este año. Porque todos, de alguna u otra manera, le fallamos a Dios. De darle la espalda al Señor. De haber puesto otras cosas más importantes antes que Él. De nuestra falta de fe, debemos pedirle perdón. De nuestra falta de amor a nuestro enemigo, también debemos pedirle perdón. Debemos pedirle perdón de no saber perdonar.
también debemos pedirle perdón. De ser indiferentes y sensibles ante el dolor del prójimo, también debemos pedirle perdón. De las oportunidades que muchas veces desaprovechamos de no hablarle a otros de Cristo, también debemos pedirle perdón al Señor. De no haber participado activamente de la iglesia pudiendo hacerlo. De nuestra falta de amor y comprensión los unos con los otros. De eso debemos arrepentirnos. Y venimos ante el Señor con reconocimiento. Venimos con arrepentimiento. Pero fíjese que el versículo 41 nos invita a venir con agradecimiento. Levantemos nuestras manos y corazones a Dios que está en los cielos. Porque cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando hemos sentido el peso del pecado en nuestra vida, entonces ya no tenemos ganas de adorar. Cuesta más venir a la iglesia, cuesta más buscar del Señor. El agradecimiento ya no forma parte de la cultura general. Hoy día ya la gente no dice gracias, ¿se ha dado cuenta? Sobre todo las nuevas generaciones, hoy día los niños, los jóvenes. Ya hoy día cuesta que digan gracias, por favor, ¿verdad? Permiso. Hemos ido perdiendo ciertos valores que quizás muchos crecimos con eso. Hoy día la cultura, ¿cierto? Hoy día lo está enseñando de esa manera. Pero yo creo que hoy día nuestros niños debemos todavía enseñarles esa forma de ser, de saludar, de ser amable. La generalidad hoy día de las personas está más entrenada para reclamar que para agradecer. Y eso lamentablemente, ¿sabe qué? Ha permeado también las iglesias evangélicas. Dentro de las iglesias evangélicas me he encontrado muchos reclamones. Mucha gente que reclama más que lo que agradece. Eso es una actitud que se ha vuelto común dentro de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque hoy día vemos todo como normal. Como que tiene que ser así, como que la iglesia tiene que estar pendiente, como que la iglesia tiene que estar llamando, como que la iglesia tiene que estar orando, como que la iglesia son actitudes. Y cuando alguien no lo hace, comenzamos a reclamar, a poner otra actitud, como que tiene que ser así, como que es una obligación, como que si Dios siempre tuviera que hacernos el bien, y nos olvidamos de que Dios es soberano y que Él bendice conforme a su soberanía. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y si Dios, hermano, este año quizás no lo quiso sanar, Dios es soberano. Si a lo mejor su oración no fue respondida, siga orando. Dios es soberano. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad materialista, una sociedad que está más puesta en las cosas que vemos. Y pensamos que esas son las bendiciones, pero nos olvidamos de las bendiciones espirituales. ¿De qué debemos agradecer? De la vida, de la salud, más allá de que a veces esté más débil o peor que otras, pero aquí estamos todavía. De la salvación de Cristo, de la esperanza de que Cristo venga, de la libertad que hoy día tenemos para dar glorias a Dios y para congregarnos. En muchos lugares del mundo no lo pueden hacer. Están matando a los cristianos. Y aquí estamos todavía, usted y yo, para glorificar a Dios. Y tenemos que agradecer por la posibilidad que nos da de reconciliarnos con Él, de que Él oye nuestras oraciones, de la vida, porque dice la palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Sabe qué? Las personas agradecidas viven más felices. ¿Se ha dado cuenta a veces las caras tristes o las caras amargas, las raíces de amarguras que hay? Porque no son corazones agradecidos, porque ven las cosas como naturales, como la vida normal. Yo de verdad que he aprendido con los años, aquí cada vez que me levanto por la mañana le digo, gracias a Dios porque me diste la oportunidad de respirar. Pero mucha gente hoy día eso lo ve como natural y que tiene que ser así. Una persona agradecida estará muy lejos de ser una persona amargada, una persona deprimida. Y a mí me encanta como lo dice el rey David, que hablándose a sí mismo en el Salmo 103, le dice a su alma, alma mía, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Y este es un salmo que debiéramos meditarlo todos los días por la mañana. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneplácitos, o como dice alguna otra versión, ninguno de tus beneficios. ¿Qué beneficio? No podemos olvidar el Dios que perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida.
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tus dolencias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitamos y tenemos el favor de Dios para nuestra vida? ¿Por qué a veces somos tan desagradecidos con Dios? Somos tan desagradecidos con la iglesia, incluso con los líderes. Valoremos más lo que tenemos. Valoremos más lo que tenemos. Porque sabe que cada vez estamos quedando menos. Y de eso, por lo menos a mí me preocupa. Venimos ante el Señor con reconocimiento, con una mentalidad de arrepentimiento, agradeciendo. Pero el versículo 41, y ya con esto es la última parte final, dice el profeta, cierto que debemos hacerlo con decisión. Levantemos nuestros corazones. No nos podemos quedar solamente en la actitud, sino que debemos hacer algo por el Señor. Levantemos, dice el profeta, escudriñemos, se da cuenta en los verbos, en las acciones. No se trata solamente esto de la oratoria, no se trata solamente esto que quede en una predicación, sino que es algo que lleve fruto en una decisión por el Señor. Porque la vida es una constante forma de decidir. Todos los días el ser humano decide algunas cosas más importantes que otras, unas más decidoras, pero decisiones finalmente. Es tan importante las decisiones que tomamos. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo de lo que no podemos volver y nuevamente retroceder es el tiempo. A veces tomamos decisiones que nos van a seguir por mucho tiempo. Y quisiéramos volver atrás y no podemos recuperar el tiempo perdido. No tenemos esa capacidad para volver el tiempo atrás. Y quizás durante este año nos equivocamos muchas veces. Tomamos decisiones que no debimos haber tomado. Dijimos cosas que no teníamos que haber dicho. Hicimos cosas que no teníamos que haber hecho. Miramos algunas cosas que no teníamos que haber visto. Pero las hicimos. Y esas decisiones seguramente nos van a seguir por un tiempo. Pero sí tenemos la capacidad y posibilidad de mirar hacia adelante y tomar las mejores decisiones para el año que está por iniciar. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar para que finalicemos el año? Con esperanza. Esta debe ir caminar siempre en el camino de Cristo. La mejor decisión que podemos seguir tomando, hermano, es seguir glorificando al Señor, es seguir volviéndonos a Él, es seguir buscando una vida de santidad, una vida de intimidad con Dios. Es una decisión más importante que podemos tomar, es hacer su voluntad, de buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la mejor decisión que el ser humano puede tomar, que el creyente puede tomar. Porque cuando tomamos ese tipo de decisiones, entonces las decisiones humanas van a ser mejores tomadas. Porque tenemos a Dios de nuestro lado, quien nos ayuda a decidir mejor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 14. Y en el 13 dice más atrás, ¿cierto? No quedándome mirando hacia atrás, sino que Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe con nuestra finalidad? ¿Y por qué no nos podemos quedar en el pasado? Porque adelante está Cristo. Y Pablo dice, adelante está nuestra meta. ¿Y sabe cuál es nuestra meta? La vida eterna. Nuestra meta y nuestra vida espiritual no termina aquí en la tierra, no termina en formar una linda familia, no termina en terminar un lindo estudio, en tener un hermoso auto, una preciosa casa. Nuestra vida espiritual termina en la vida eterna. Y sí, y quizás Cristo no venga, nos quedan 3 días para terminar el año. Es muy probable que el Señor no venga dentro de estos 3 días, porque hay muchas señales que todavía tienen que cumplirse. Pero si el Señor viniera, ¿cómo estamos? ¿Hemos decidido por Él? ¿O estamos todavía decidiendo? ¿No estamos prosiguiendo a la meta? La mejor decisión que puede tomar el creyente es no cansarse, no rendirse. No se rinda, hermano. No se rinda, prosigamos a la meta. Ese es nuestro destino, nuestra finalidad, nuestro objetivo. Terminar la carrera y de la mejor manera, como dice Pablo, como un triunfador. Nuestra vida espiritual es la vida eterna. Y allá queremos llegar y esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Pero también
juntamente con la vida eterna. Para alcanzar la vida eterna necesitamos santidad. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todo. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Bueno, entonces vivamos una vida de santidad, apartándonos para Él, buscando la comunión del Espíritu Santo, que es mucho mejor. 4 decisiones que la palabra de Dios nos enseña hoy a hacer, a vivir una vida de reconocimiento, un pensamiento de reconocer las cosas de lo que Dios ha hecho, de lo que Él es, una vida de arrepentimiento, una vida de agradecimiento y finalmente una vida de decisión. Y para concluir este mensaje yo quisiera contarle una breve historia que de alguna forma complementa lo que esto que acabo de predicar. Dice la historia que había un hombre adinerado que pasaba sus días pescando en el lago que estaba al lado de su mansión. Imagino tremenda casa. Este hombre cada día salía por la mañana, veía a otro hombre que tenía una casa más pequeña y tenía una apariencia de pobreza. ¿Ya? Este hombre pobre solamente pescaba con un palo y pescaba con una cuerda. Lo hacía solamente 1 hora y pocas veces conseguía más de 2 o 3 peces. Entonces, se iba a su casa, los años pasaron y este hombre adinerado todas las mañanas lo veía a este hombre pobre pescando de esa manera. Y frustrado de tanto pensar y de meditar, un día este hombre rico se acerca al hombre pobre y le dice: disculpe, por favor, yo lo veo que usted pesca por mucho tiempo en este lugar y siento una pequeña curiosidad. Usted viene aquí diariamente a pescar, ¿cierto? Y luego se dirige a su casa. Yo me pregunto, ¿por qué no permanece un poco más de tiempo? Mire, le dice, si usted se queda 2 horas más a pescar, entonces podría vender en la ciudad más pescado que recolecte día a día. Conseguiría dinero suficiente para adquirir una pesca mejor, una caña de pescar mejor, y así tener una pesca más abundante. Tal vez podría tener un bote, ¿cierto? Y después podría tener gente que trabaje para usted. Y podría hasta contratar, ¿cierto?, a hombres adicionales. No tendría para qué estar aquí todo el día, sino que llegaría a ser dueño de su pesca gigante, le dice este hombre rico, pensando en que eso le podría satisfacer al hombre pobre, la cual fácilmente podría pasar sus días pescando solo, el tiempo que desea, haciendo lo que le place y sin mayores preocupaciones. Y el hombre pobre le responde: pero Señor, dijo este hombre, eso es precisamente lo que hago. Me alegro y regocijo con las cosas sencillas de la vida. Me alcanza con lo que Dios me ha dado. Por algo Dios me ha dado esto, que quizás no es tanto, pero me alcanza para vivir, para subsistir. Y esto es lo que llena mi vida, es lo que llena mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces estamos tan afanados en las cosas de la vida. Estamos tan preocupados de adquirir bienes materiales que nos olvidamos del Señor. Olvidamos que todo lo que tenemos es por su gracia. Iglesia, ya voy a estar terminando. Nadie dijo que este camino iba a ser fácil. Y quizás este año vivimos varios episodios que no quisiéramos volver a vivirlo. Pero ya está. Ya no podemos volver el tiempo atrás. Por algo Dios permitió cosas que sucedieron a usted que no fueron tan positivas y tan buenas. Pero ese mismo Dios nos da nuevamente la oportunidad para decirnos que sus misericordias se renuevan cada mañana. Nos da la oportunidad para volvernos a Él, para perdonarnos y para recogernos como Jesús lo hizo con la oveja perdida. Iglesia, hoy tenemos una linda oportunidad para validar nuevamente nuestro pacto con Dios. Usted no valida el pacto con este pastor. Usted no valida el pacto con los líderes que acabamos de presentar. Su pacto y su compromiso mayor es con el Señor y con su causa. Estamos a día de comenzar un nuevo año y la pregunta es ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo lo vamos a iniciar? Bueno, yo quiero decirle, pasémoslo con Él, vivámoslo con Dios, obedezcamos a Él en todo y veremos que nuestra vida va a dar paso de fe y crecimiento espiritual. No le estoy diciendo que nuevamente va a vivir alegrías y que va a vivir un evangelio fácil. No, lo que le estoy diciendo que va a llevar una vida más llevadera porque va a estar Cristo, Señor, con usted. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Quiere misericordia del Señor? Uy, no tantos parece, ¿ah? Wow, yo pensé que sí. ¿Quiere alcanzar misericordia del Señor y hallar gracia para el oportuno socorro? ¿O que porque pensamos que por el solo hecho de estar acá ya lo tenemos? Dice la palabra que debemos buscar de la gracia, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. ¿Sabe por qué? Porque en el trono de gracia, ¿sabe quién está? Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Él, dice Jesús, te espera con sus brazos abiertos para entregarnos amor, gracia, misericordia y perdón. Y esa es la forma que necesitamos terminar un nuevo año y comenzar un 2026 que yo no sé cómo se viene. Espero que sea un año muy bendecido para cada uno de ustedes. Pasemos a orar.